Buenas, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien usted? Hola, profe. ¿Todo bien usted? Hola. ¿Qué tal mi audio? Bien, profe. Hola, Cireli. ¿Cómo estuvo el examen? Profe, por mi parte, logré hacer todo, solamente hubo un inciso de un ejercicio que no logré. Bueno, parece que le fue muy bien. Sí, estoy igual que Oscar, no quiero expectativas muy altas, pero siento que sí me fue medio bien. Ujú. Sí, yo siento que se hizo lo que se pudo. Algunas cosas como que sí eran normales de ver y tal vez algunas y no tan normales, entonces ahí más o menos. Ni tan mal ni tan bien, tal vez. Sí, es que tienen que practicar mucho, ¿verdad? Y bueno, Haxel dice que no pudo administrar el tiempo. Y bueno, sí, tal vez hay algunos problemas que son complejos, tal vez de entender inicialmente y saber cómo entrarles. Y ya después de eso se vuelve un poco más sencillo, pero llegar ahí a veces no es sencillo. Y también que si se acostumbraron a que yo hiciera las cosas, pues obviamente uno las hace más rápido. Por eso es que se necesita mucha, pero mucha práctica. Ojalá que les haya ido bien. Profe, una pregunta. Cuando uno le revisan el parcial, sale el nombre del profe que hizo tal ejercicio y así. Como para mandarle un correo o así. Debería salir por ahí, sí, el profesor encargado de cada problema. Ah, ok, gracias. Con gusto. Profe, yo también tengo una consulta con respecto a la revisión. Ahí observé que en mediación dice que a más tardar para el 22 de octubre. ¿Eso significa que, digamos, van a estar el 22 de octubre o que pueden estar antes? Podrían estar antes, más tardar Ok, el 22. ok. Ujú. Gracias, profe. Igual ármense de paciencia porque es demasiada la revisión, o sea, son muchísimos estudiantes, son como 100 estudiantes que cada uno de los profes tenemos que revisar, entonces tengan bastante paciencia. Profe, mira que yo en una clase, en la clase de torque, si no me equivoco, o en la que era de repaso, yo tuve problemas con internet, pero no se me desconectaba de Zoom, simplemente tenía un audio muy malo. Entonces yo lo que hice fue después escuchar la clase de nuevo y me di cuenta que usted llamó a mi nombre y preguntó la carrera y yo, bueno, parecía en la grabación que yo lo ignoré y quería pedirle perdón, pero fue por problemas de internet. Em, La- sí, ya después yo vi la clase y vi eso y me dio mucha vergüenza, pero solo quería aclarar. no se preocupe, Mariana, ¿cierto? Sí, Tranquila, eso pasa a veces. Ahora le toca participar un poco más por esa vez que no estaba. está bien. Ok, bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Yo no sé si en algún momento ya vimos el producto escalar como tal, me parece que sí. Sí, ya lo habíamos visto, ¿verdad? En la primera semana se había visto, tal vez no tan a fondo, porque estaba como al final, pero sí se mencionó. Ujú. Ok, ¿todos pudieron hacer este ejercicio? Sí, Pues sí, Ok. Bueno, sí, en realidad eso es a modo de repaso. Y es a modo de repaso porque en este tema de trabajo y energía se necesita utilizar el producto escalar en algunas situaciones. Porque resulta que el trabajo también se puede encontrar como el producto escalar del vector de fuerza por el vector de desplazamiento.
como lo dice aquí. O sea, veamos. Voy a colocar la pizarra. ¿Ya ven la pizarra? Sí, profe. Ok. El trabajo, entonces el trabajo W proviene de work, es una forma de intercambiar energía. Y como es energía, entonces tiene unidades de julios, por supuesto. Una de las formas que tenemos para hallar el trabajo es el producto escalar del vector de fuerza con el vector de posición o el vector de desplazamiento de esa posición. Siendo más precisos, con el vector delta R. Entonces, esto es un producto escalar. Si ustedes les dan, por ejemplo, el vector de fuerza, y el vector de fuerza vale, no sé, 2 en I, menos 3 en K, y les dieran el vector de desplazamiento, digamos que delta R vale I más J, y les piden el trabajo, y ahí simplemente es hacer ese producto escalar de este vector de aquí con este vector de aquí. Esa es una forma de ver el producto escalar. Entonces, el trabajo es un producto escalar o producto punto. De hecho, si hiciéramos este producto escalar, ¿cuánto nos daría? A ver, ¿cuánto daría ese producto escalar? ¿Cómo lo hacíamos? Profe, creo que a 2. Sí, este sería lo de I con lo de I. Al hacer I punto I, esto da 1, pero 2 por 1, aquí hay un 1, ¿verdad? Eso daría 2. Y luego al hacer J con J, este de aquí no tiene J, este tiene 0 en J. Entonces daría 0. Y K con K, este tiene K igual a 0 también, ¿verdad? Vea que todo esto es, digamos, voy rápido porque es a modo de repaso. Entonces, de ahí J con J se hace 0. K, las de K se hacen 0. Entonces, este trabajo sería simplemente 2 julios. Es una forma de ver el trabajo, como este producto escalar que tenemos aquí. Aunque la mayoría de las veces no vamos a ver el trabajo así, sino que también lo podemos ver de esta manera. La fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, hay muchas formas de verlo. Este es el ejercicio 1. El trabajador jala el cajón que contiene chocolates. 40 kilogramos de masa total. Con una cuerda formando 30 grados sobre la horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el cajón y el piso es 0,55. Si él mueve el cajón con una velocidad constante, una distancia de 7 metros, la primera pregunta es ¿cuánta energía invirtió el obrero? Hagamos eso. ¿Cómo encontramos esa energía que invierte el obrero? Ah, profe, Ajá. estamos buscando el trabajo, ¿verdad? Sí, en Sería, realidad, la energía que invierte el obrero es el trabajo del obrero. sí, entonces sería usando la fórmula, ¿no? La de trabajo, de fuerza por desplazamiento por coseno de 30 en este caso. Sí, 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 vamos por ahí. Entonces, nosotros tenemos por aquí, bueno, aquí está el piso. Aquí está nuestra caja. Es una caja verde. Ahí está la cajilla. Y entonces aplicamos fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la caja? La normal y el peso. Bueno, creo que la primera que aparece es esta, ¿verdad? Del trabajador, bueno, del obrero, lo que sea. Sí, un trabajador. Esta es la fuerza del trabajador. Digamos que le llamamos F. Aunque, a ver, ¿qué tipo de fuerza es? Es una cuerda. Como es una cuerda, ¿cómo le vamos a llamar? Tensión. 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 Sí, sí, la tensión T, exacto. Luego viene la fuerza normal, por supuesto que la normal va para arriba, porque es perpendicular a la superficie.
el peso como siempre, que el peso viene para abajo. Se supone que vienen aquí sobre el mismo origen, ¿verdad? ¿Y qué otra fuerza? La fuerza de La fricción. fricción. Sí, la fricción, ¿verdad? Que vienen en contra del movimiento y siempre viene pues aquí con la superficie. En realidad yo podría trasladar la fricción y decir que está aquí, digamos, que va para la izquierda, pero bueno, pongámosla ahí con la superficie. A veces hacer este tipo de cosas donde uno cambia un poco el origen pueden enredar la situación. Entonces, solo por si acaso vean que en realidad esta fuerza normal también viene desde aquí, desde el origen. Y tal vez podría correr un toquecito esta fuerza de tensión para que no haya enredos. Igualmente voy a colocar la tensión aquí, desde el origen. Y ahora sí, todo bien. Esta es la tensión. ¿El angulillo de aquí de cuánto es? 30. 30, entonces esta es la fricción. La fricción se supone que el objeto se mueve, entonces es una fricción de tipo cinética. Ok, actúan todas estas fuerzas sobre esta caja. Este tema de trabajo y energía es como el inicio del vínculo que se hace entre dos métodos que utilizamos los físicos para calcular las cosas. Los dos métodos principales que utilizamos son o hacemos modelos con fuerzas o analizamos con energía. Por aparte, esta es mi otra mano. Es que entonces, con fuerzas o con energías, cualquiera de los dos, son los modelos más utilizados. Normalmente los modelos en los cuales usamos fuerzas son más complicados porque las fuerzas son vectores y como son vectores necesitan ángulos, componentes y todo lo demás. Cuando utilizamos energías todo se vuelve más sencillo. Eso lo vamos a ver la otra semana. Pero al menos por ahora la clase de hoy es como el vínculo que hay entre las fuerzas y las energías. ¿Cómo es que se relacionan? Las fuerzas y las energías se relacionan mediante el trabajo y esto es lo que vamos a calcular ahorita. Entonces, para que quede un poco más claro, este es un vínculo que debemos hacer entre fuerzas, trabajo y energía. Ya están viendo la pizarra, ¿verdad? Profe, sí se está viendo la... Ok, entonces todas estas fuerzas actúan sobre esta caja y la idea es que van a mover la caja. Cuando la caja se mueva, esta caja va a ganar energía cinética, que es la energía del movimiento. Entonces, la pregunta desde un inicio es, ¿cuál es la energía? Ya se me olvidó la pregunta, la energía que invirtió el obrero. Entonces, la energía invertida. Y bueno, esta energía que invierte el obrero, vamos a cuantificarla con el trabajo. El trabajo del obrero es la energía que el obrero invierte. Entonces, trabajo del obrero. Esto es lo que vamos a encontrar. ¿Cuál es el trabajo del obrero? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumatoria de fuerzas. Bueno, eventualmente sí, vamos a utilizar la suma de fuerzas. Y averiguar los datos de desplazamiento y... Bueno, no sé, no. Es que primero hay que averiguar la fuerza Ujú, que hace sí, el obrero. sí, yo también haría sumatoria de fuerzas primero. Exacto, entonces para encontrar el trabajo del obrero, en general, para encontrar cualquier trabajo que vaya en una dimensión, el trabajo simplemente es la fuerza que se aplica por el desplazamiento. En este caso, nuestra caja solo se nos desplaza en el eje X. La fuerza por el vector de desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo. Así encontramos una fuerza cualquiera. Entonces, incluso le voy a quitar esta partecita aquí vectorial, porque uno puede también utilizar esto, por ejemplo, en una sola componente, por ejemplo, en componente X, de esta manera. Entonces, vamos a encontrar eso, pero para encontrar eso necesitamos la fuerza, porque este desplazamiento yo creo que sí lo tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto es este desplazamiento? 7 metros. Bueno, tenemos 7 metros por aquí. Y veamos otra cosa. Este ángulo, bueno, este ángulo también lo tenemos, ¿verdad? Son 30 grados. Este es el ángulo siempre que se forma entre el vector de desplazamiento y el vector de fuerza. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Uno, o considera este ángulo
aquí como 30 grados de una vez y saca la componente en X, o simplemente saca la fuerza total, sacando la fuerza total, digamos la fuerza neta, que sería la magnitud de la fuerza, y al final multiplica por el coseno de ese ángulo. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a encontrar primero esta fuerza que está aquí. ¿Cómo encontramos esa fuerza? O sea, esa fuerza que aplica el obrero, en nuestro caso, ¿cómo se llama? Tensión. Sí, entonces sería la fuerza de tensión por el desplazamiento, que son los 7 metros, por el coseno de 30. Entonces necesitamos esta fuerza de tensión. ¿Cómo vamos a hallar esta fuerza de tensión? Bueno, vamos a aplicar todo lo que ya sabemos de Newton. Entonces voy a hacer esto en esta página. A ver, si aplicamos la suma de fuerzas en X, ¿cuánto tiene que darnos? La masa por la aceleración. Sí, siempre es la masa por la aceleración en X. ¿Qué va a pasar con la aceleración en X en este caso? Es cero, Sí, este caso es cero. ¿Por qué es cero? velocidad Porque constante. Sí, eso dice el ejercicio, que la caja va con velocidad constante. El cajón va con velocidad constante. Eso es muy importante. Entonces, todas las fuerzas tienen que dar igual a cero. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Bueno, aquí tengo tensión en X. ¿Y qué más? La la fricción. fricción. Ujú. Ok, entonces, la tensión en X, digamos que va en verde. Esta de aquí sería la tensión en X, como siempre, ¿verdad? Tx. Y de forma similar, después vamos a poder sacar T en Y, que sería esta de aquí. Ya todo esto es bastante obvio para ustedes. Entonces, tengo tensión en X positiva menos la fuerza de fricción cinética. Negativa porque va en contra, ¿verdad? Y todo esto es igual a cero. Entonces, la tensión en X debe ser igual que la fuerza de fricción cinética. O sea que T por el coseno de 30 debe ser igual a la fuerza de fricción cinética. ¿Cómo encontramos la fuerza de fricción cinética? 0,55 la dan en el problema. Ah, ya dieron la fricción de una vez. Dice el coeficiente de fricción, perdón. Ok, entonces sí, es el coeficiente por la normal, ¿verdad? Sí, Ok, ven qué interesante. Muchas veces hemos dicho que la normal es igual al peso. ¿Se cumple en este caso que la normal va a ser igual al peso, según todo lo que les he dicho en todas las habladas de todas las clases que les doy? No, ¿Por qué? No, no. porque también influye la Y de T. Exactamente, está influyendo, esta tensión está jalando el objeto un poco hacia arriba y está disminuyendo el contacto, está disminuyendo la fuerza normal. Por eso, este es uno de esos escenarios donde simplemente no podemos decir la normal es igual al peso. Aquí la normal no es igual al peso. Y se los he dicho un montón de veces. No podemos hacer esa simplificación. Entonces, Dima, ¿qué queda? Encontrar esta fuerza normal. ¿Y de dónde sacamos esta fuerza normal? De la suma de las fuerzas en Y. Que en general la suma de fuerzas en Y también es la masa por la aceleración en Y. Pero esta caja no se va a levantar, solamente se desplaza en el eje X. Entonces, igualmente, esto es cero. Así que la suma de las fuerzas en Y también debe ser igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en Y? la normal, el peso y la tensión en Y. Exactamente, son esas, ¿verdad? ¿Cuáles son positivas? La normal y la tensión en Y. Ajá, y el peso es negativo, por supuesto, como siempre, porque la gravedad siempre es un vector que va hacia el centro del planeta Tierra. Todo esto es igual a cero. Con lo cual, la normal va a ser igual a ¿qué? Va a ser Eso igual menos a la tensión. el peso menos la tensión en Y. O sea que la normal es igual al peso menos T por el seno de 30. Entonces, ven qué interesante. Estamos obteniendo la fuerza normal en función de la tensión. Y la tensión desde un inicio la andamos buscando, tampoco la tenemos. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a llorar, ¿verdad? ¿O no? Sustituimos lo que encontramos en Y de la normal en la de
a la par del coeficiente de fricción. Así de simple, sí, sí, no se compliquen. Hay gente que tal vez se quiere complicar haciendo una matriz o Gauss-Jordan, no es necesario. Simplemente agarren esto que encontraron aquí de la fuerza normal y con esto más lo sustituyen aquí, en la fuerza normal. Recuerden que la simpleza es belleza. Entonces, a partir de esta ecuación que está aquí, la estoy colocando en amarillo. Recuerden que por eso siempre uso colores para ubicar una cosa con otra. Entonces, esta cajita en amarillo la voy a dibujar otra vez aquí. Entonces, incluso lo voy a dibujar en amarillo. Tengo que T por el coseno de 30 es igual al coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal. Pero la normal está aquí encerrada en este chunche en verde, ¿lo ven? Entonces, ¿cuánto es la normal? Bueno, sustituyo. Peso menos T por el seno de 30. Y qué bendición de los dioses, tengo solamente una ecuación con una sola incógnita. Esta vara sí la podemos despejar. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Les voy a comentar algo. A mí siempre me ha molestado mucho que los ejercicios de física actualmente sigan siendo cajas aburridas, un cajón, una caja, tonteras de esas que en realidad ya no se usan y no se ven en ningún lado. Sin embargo, cuando uno sabe enfocarlo, se da cuenta de por qué es así. ¿Alguien tiene idea por qué seguimos haciendo ejercicios de cajas aburridas? ¿Por qué? Un trabajador, un cajón, una caja aburrida. Madre, ¿por qué tanto cálculo para ir a ver cuál es la energía que invierte el obrero? Simplemente usted agarra y le da de comer al obrero, lo pone a jalar las cosas y después de eso vuelve a medir su índice metabólico y se da cuenta cuánta energía invierte. ¿Por qué seguimos haciendo cálculos tan complicados para una cochina caja? ¿Alguien puede contestarlo? Oscar. Porque ocupamos entender lo básico primero. Sí, esa es una de las razones. Estos cursos de física son muy, muy básicos. Después en los cursos más avanzados de ingeniería, ustedes van a saber que las cosas no son tan fáciles como las enseñamos acá. Estas son las bases. Hay un montón de situaciones en la vida real que no se comportan así, pero esto es la base de todo. Y después de esto, ustedes van a ver, ah, mira, en realidad la fricción no se comporta como un coeficiente de fricción cinético, es que se mantiene siempre igual, ni el cinético ni el estático. Los coeficientes de fricción cambian dependiendo de las fuerzas que haya intermedio, dependiendo de la velocidad, el viento, la fricción con el aire, todas esas cosas sí las consideramos. Lo que pasa es que en estos cursos, que son básicos, si consideramos ese montón de cosas, la matemática se complica mucho y terminamos haciendo un curso de cálculo en varias variables en lugar de un curso de física. Por eso simplificamos muchas cosas, por eso vemos cajas aburridas. Pero al final de cuentas, todo esto, más adelante ustedes lo van a ver desarrollado en cosas más útiles, en cosas más importantes, cosas más realistas, digamos. A partir de todos estos cálculos de energía, es que, por ejemplo, ahora sabemos que un acelerador de partículas puede servir para acelerar electrones y producir radiación de alta energía y poder curar el cáncer, como es el caso de mi trabajo en el hospital, ¿verdad? Pero todo nace aquí, con cajas aburridas. Además de que en la época de Newton tenían cajas, vacas, cajitas, manzanas. A mí me encantan las manzanas. Entonces, por ahí va todo. Al final todo se va a conectar. Hay razones de las cosas. Sin embargo, yo trato también de que mis ejercicios no sean cosas tan obvias o cosas tan aburridas. De hecho, casi siempre en los exámenes hago ejercicios un poco más interesantes por la misma razón. Entonces, bueno, ya terminó la nota histórica y vamos a seguir con lo que estamos haciendo. A ver, hay que despejar la tensión, entonces. ¿Cómo despejamos la tensión de ahí? Multiplicamos el coeficiente de fricción por el peso y por la tensión y después despejamos la tensión. Sí, sí, hay que hacer un poquillo de álgebra ahí, ¿verdad? Voy a seguir en blanco, porque ya todo es parte de la misma ecuación. Entonces, t por el coseno de 30 es igual. Mientras yo despejo esto, no quiero contarme un chiste. Un chiste así bien ñoño. Nadie es tan ñoño como yo aquí. Profe, yo tengo uno. Mándese, mándese.
Costa Rica, Qatar 2022. No lo escuché. ¿Cómo fue? Costa Rica, Qatar 2022. Sí, de hecho. Qué chiste. Qué colerón. Pero no es un chiste ñoño. Bueno, ya tenemos esta cosa despejada. ¿Y ahora qué hacemos? Sustituir los valores, no sé. Sí, bueno, tal vez para no usar esto en otra página. A ver. Bueno, sí voy a hacerlo en otra página. Este maecillo tiene T. Entonces, todo este mae que tiene T, lo voy a pasar para allá, para la izquierda. Para pasar todo lo que tiene T al lado izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos? T cos de 30 más el coeficiente de fricción por T multiplicado por qué? Ayúdenme ahí, porfa. T seno de 30, ¿esta vara es igual a qué? El coeficiente de fricción por el peso. Esta W no es de peso, ¿verdad? Perdón. Uy, sí, no, nada que ver. Por el O sea, para verificar, trabajo. para verificar. No, sí, esa W es de peso, tiene razón usted, señorita. Ok, ok, sí, tuve una confusión. El profe no siempre tiene la razón. Es que se me confunde siempre No, el trabajo con el peso, sí. Sí, sí, pero sí, no, yo creo que sí es el peso. sí, es del peso, porque venía aquí de la fórmula de suma de fuerzas de Y. O sea, con tantas letras que hay, los físicos seguimos usando las mismas letras para cosas diferentes, ¿verdad? Qué complicado. O sea, imagínense, tenemos W de peso. Bueno, pero es un vector, por eso a veces no se confunde. Tenemos W de trabajo. Y más, creo que la otra semana vamos a ver W de los watts. Deberíamos usar otras letras, ¿verdad? Sí, a veces es confuso. Hay que ver el contexto. Pero no, yo estoy seguro que todos saben que esta W, en este caso, al menos ahora, sí es de peso. Entonces, ok. Y profe, peor aún con la K, porque los que llevamos química nos salen constantes a cada rato y después en física y Sí, y en física 2 la van a ver como conductividad térmica, por ejemplo, también. Y también como un número de onda, cuando vean ondas y oscilaciones. Las ondas son muy chivas, todo esto es muy chiva. Por cierto, ayer envié mi carta de renuncia a la Fidelitas. Ya dejé de ser coordinador. Bueno, ese es otro tema. Profe, pensé que nos iba a dejar a nosotros y ya me iba a poner a llorar. No, tenía que saber elegir en realidad. Y en la Fidelitas yo coordinaba todos los cursos, física 1, física 2, física 3, laboratorio, física 1, laboratorio, física 2, laboratorio, física 3. Era muy cansado, era mucho trabajo y yo había pedido un coordinador para los laboratorios durante mucho tiempo. Y bueno, no, o sea, no puedo con todo. Además, los cursos de la UCR y especialmente radioterapia, que es como mi base, me estaba volviendo loco con 3 trabajos, ya no podía. Entonces, bueno, ya he hecho 2 anuncios hoy. Sí, demasiado cansado, por eso tengo esta cara y estas ojeras que no se me quitan. Pero pronto, Profe, ¿y aquí luego cuántos cursos está dando? solo 2, ustedes y otro que tengo por ahí. Pero no crean, sí lleva tiempo, o sea, planificar las cosas lleva su tiempo, ver dudas, consultas, comentarios, estar pendiente de todo y tratar de ser buen profesor implica mucho desgaste, muchísimo. Entonces, bueno, en fin, y ahora solo sigo con radioterapia y con la UCR. Bueno, sacamos la tensión a factor común y entonces tengo coseno de 30 más el coeficiente de fricción por el seno de 30. Y esto es igual al coeficiente de fricción por esta W, que en este caso sí es de peso. Y bueno, listo, todo esto está multiplicando, pasamos toda esa vara a dividir. Y entonces tenemos el coeficiente por el peso entre el coseno de 30 más el coeficiente por el seno de 30. ¿Todo está bien? ¿Me ayudan a verificarlo, por favor? Sí, profe. Sí, profe.
Ok, bueno, sustituyendo todos esos valores, ¿cuánto da esta tensión? Profe, una pregunta. Como la W está de ese lado, la gravedad iría más bien positiva, como si en negativo, como se pasó del lado de la W. Veamos. Sí, yo pasé, lo ve aquí, ¿está viendo la pizarra? Sí, Aquí el peso está negativo, pero luego yo despejé esta vara, entonces el peso quedó positivo. Y listo, luego, gracias. y luego este peso lo sustituí aquí Ujú. y llegué al peso aquí, que sigue estando positivo, ¿cierto? Ajá, sí. Y bueno, luego este por este y este por este. ¿Vamos bien? Sí, listo, gracias, profe. Ok, con gusto. Profe, a mí me da 189. 189. Y a mí no me da eso, pero tampoco me da lo que están en las respuestas de la presentación, entonces creo que yo Bueno, tengo más. esta es la tensión solamente. A mí me da 189. 188,95. Fue Ajá. media 190. Y parece un bingo esta vara. A ver, Me ¿cuánto? da 157. No, ¿cuánto da en serio? 188,95. Me mido 189. Em, ¿Quién da más? yo nada más el coeficiente de fricción por 0,55 y el peso por 40 por 9,8. O no, La mayoría ha dicho que 189. Les voy a hacer caso. Sí, ok. o sea, redondeado da 189. Está bien. Entonces, como ya tenemos la tensión, ya podemos encontrar el trabajo, porque el trabajo era la tensión por el desplazamiento por el coseno de 30. Entonces, el trabajo de este maecillo es 189 por el desplazamiento. ¿Cuánto era el desplazamiento? 7 metros. Por cos de 30. ¿Y cuánto da eso? Eso sí da 1,15 por 10 a la 3. ¿A todos les da eso? Entonces, si era 189, porque esa es la respuesta que está en la diapositiva. Ujú. Bueno, ese sería el trabajo del obrero, la energía que el obrero invierte. 1,15 por 10 a la 3 julios. ¿Todos estamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, y en promedio, ¿cuántas manzanas debe comerse el obrero para poder realizar ese trabajo? No sé si estoy muy perdido, pero o si encontré mal la cifra, pero a mí me dio 183. Y por cierto, Axel, sí, en las Fidelitas llegamos, bueno, la mayoría de las carreras de ingeniería sí llegan a física 3. Bueno, pero ya no voy a hablar más de eso porque ya no les pertenezco. No hablar de eso porque llora, profe. No, en realidad no, vieras que, o sea, yo en las Fidelitas pude desarrollar muchos proyectos, acredité varias carreras, logramos mejorar un montón el nivel, a tal punto que el nivel de física de las Fidelitas es bastante parecido al del TEC. No el de la UCR, el de la UCR es el nivel de física más alto de todo el país, digamos. Pero la Fidelitas sí manejó un nivel bastante parecido al del TEC. Y bueno, yo tenía ya 3 años coordinando todos los cursos, entonces en realidad hice bastante trabajo. Hubiese querido que me valoraran un poco más, pero no fue así. Entonces, bueno, de ahí es un proceso que termina y listo, de ahora en adelante. Además, ser jefe de profesores es cansado, es agotador. Y tenía más de 1000 estudiantes a cargo. Era de locos todo el tiempo estar viendo situaciones, arreglando problemas y demás. Entonces, bueno, ya, más fácil ser solo profesor. A ver, ¿cuántas manzanas? Esta pregunta es un poco rara, ¿verdad? Solo Ronald sale con preguntas tan extrañas. ¿Cómo sabe uno que todas las manzanas tienen la misma masa, el mismo peso, el mismo contenido calórico, digamos? Y no, son un poco diferentes, pero en promedio, ¿cuántas calorías tendrá una manzana en promedio?
100 gramos tiene 52. Eso dice Google. Eso dice Wikipedia. No, profe, ahí el primero que sale en Google dice que 52 calorías por 100 gramos. Sí, Google es bastante útil. Es bueno buscar fuentes más confiables. A ver, entonces, en promedio, los promedios son muy útiles, gente, para un montón de cosas. La estadística se vuelve súper útil para poder hacer predicciones de las cosas. Si usted tiene suficientes datos, puede hacer estadística y no es tan cansado de predecir cosas. Entonces, la energía de una sola manzana, a ver, según las fuentes que están diciéndome, ¿cuánto es más o menos? Yo no sé cuánto pesa una manzana. Hay manzanas de 100 gramos, de 200, hay manzanas de 52 kilogramos. Bueno, creo que, digamos, la caloría es como 4.2 julios. Bueno, joules. Por ahí, Entonces quedaría 222.6. como 222, Ah, 220, bueno, 223. o sea, 223 kilocalorías. No, julios. Ah, julios. Ok, según lo que dice Google en promedio, en kilocalorías. ¿Cuánto dice eso en kilocalorías? ¿Sale algo? UPE. Ya, profe, es que eh, hay un montón de datos, depende mucho de cada manzana. A ver, en promedio. Sí, Profe, Sí, bueno, al está menos denme un preguntando por dato. las calorías, está preguntando por las calorías que tiene la manzana en promedio. Sí, 54 más o menos. ¿Cuánto? Entre 52 y 54 calorías por manzana. Bueno, Camila dice que 52. Usted dice que entre Sí. 52 y 54. Digamos que en promedio, ¿qué? 53. Sí, depende del tamaño de la manzana, los gramos. Está bien, pero digamos que 53 kilocalorías tiene una manzana promedio. Una caloría tiene más o menos 4,19 julios. Entonces, si pasamos esto a julios, y esto aplica para cualquier cosa que comamos, somos básicamente lo que comemos, ¿verdad? Entonces es importante saber hacer esos cálculos. 53 kilocalorías por, entonces una caloría tiene 4,19 julios. ¿Cuánto da eso? profe, no sé si estoy muy perdida, pero no hay que pasar esos kilos. Ajá, ok. No sé si hay que pasar esas calorías a kilocalorías, porque en Google dice 53 calorías, pero Es que a veces los gringos usan esto así, con una C mayúscula. Entonces, una caloría con C mayúscula en realidad es una kilocaloría con C minúscula. En algún momento los nutricionistas se metieron a hablar de todo esto y lo terminaron enredando. Entonces, para mucha gente sucede así. Una caloría con C mayúscula es una kilocaloría con C minúscula. ¿Ok? Profe, eso fijo lo hacen a propósito para que usted crea que está consumiendo menos calorías de las que está consumiendo. Sí, eso pasó. Durante muchos años eso pasó. Había una confusión muy grande. Entonces, claro, esto hay que multiplicarlo por 1000, porque son 53. El dato que ustedes me están dando son 53 kilocalorías. ¿Cuánto da eso entonces? Dos coma 22 por 10 a la 5. Da eso. Ya, a mí me dio eso. Los demás. Me dio lo mismo a mí, profe. a mí también me da eso, exacto. Bueno, esta es la energía de una manzana. 2,22 por 10 a la 5 julios. ¿Y cuánto era la energía del obrero?
1,15 por 10 a la 3 julios. Por 10 a la 3 julios. ¿Qué es más ¿Cuánto grande? dura una manzana, profe? Sí, ¿qué es más grande? ¿La energía contenida en una manzana? ¿Energía nutricional? ¿O la energía del obrero? La energía de la manzana. Claro, significa que si este obrero jala esa caja durante esos 7 metros a velocidad constante, en esas condiciones de fricción, él invierte esta cantidad de energía. Una manzana tiene más energía. ¿Cuántas manzanas tendría que comerse para compensarlo? ¿Una entera? Menos. Menos que una manzana. ¿Cómo sabemos cuánto? Debemos ser 1,15 entre 2,22. Dividen, simplemente dividen y ven la fracción de la manzana que tiene que comerse. Así de simple. ¿Cuánto da esa división? $193.04. Es el número pequeño entre el grande, ¿verdad? Más bien, en este caso. 6,75 por 10 a la menos 4. Tan pequeño. 0.51, 52, mami. Ay, Es dividir 1,15 por 10 a la 3 entre 2,22 por 10 a la 5. sí, es que Es que tiene que ser así. 0,15, pero me da 5,18. Sí, profe, sería 5,22 por 10 a la menos 3. O sea, 0,005 más o menos. Sí, sí, me da eso. Sí, profe, a mí también me da esto. Ujú. Cada vez que yo les había pedido antes hacer, digamos, una comparación entre dos valores, para hacer una comparación sí hay que dividir el número grande entre el número pequeño. Pero aquí yo no estoy viendo una comparación, estoy viendo cuánta fracción de manzana me tengo que comer. Entonces tengo que dividir el número pequeño entre el número grande. Es básicamente 0,05 manzanas. ¿Cuánto es eso? Un mordisco. Y un mordisquillo chiquitillo, ¿verdad? Y ya, le alcanza, ¿no? En realidad las cosas tienen mucha energía, muchísima energía. El contenido energético de las cosas, nutricionalmente hablando, es gigantesco, es enorme. Y esto que solo es el contenido energético, si yo agarro esa manzana, ¿de cuántos gramos es esa manzana, por ejemplo? 100 gramos. Era de 100 gramos, se supone. Bueno, Eso dijimos. si en realidad yo viera, si yo considerara la energía en reposo de toda la masa de esa manzana, sí tendría que utilizar esta otra fórmula, m por c al cuadrado. Siendo la masa 100 gramos, o sea, 0,1 kilogramos, por c, donde c es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es la velocidad de la luz en el vacío. Y hacemos eso, 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado. Esa sería la energía en reposo de todas las moléculas de esa manzana si yo las desintegrara, de todos sus átomos. ¿Cuánto da eso? La energía de la masa en reposo, o sea, la energía que contienen en realidad todos los átomos de esa manzana. 9 por 10 a la 15. 9 por 10 a la 15. O sea, imagínense lo exageradamente grande que sería la energía que yo liberaría de esa manzana si lograra aniquilar todos sus átomos. O sea, es 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, son 9.000 millones de julios. Inimaginable. Pero este es otro tipo de energía. Es energía que no está disponible así nomás. A diferencia de la energía nutricional, que sí está disponible porque al menos nuestro estómago lo que hace es degradar las moléculas de glucosa. Y también los otros carbohidratos y los aminoácidos. Pero a las moléculas que tenemos por ahí, apenas se les rompe por acá estos enlaces, se les pasa por encima y se liberan algunos electroncillos.
En realidad, nuestro estómago es como un reactor químico, desde esta perspectiva. La química se encarga básicamente de esto, de cómo los electrones se combinan y se descombinan y se recombinan. La química se encarga como de las moléculas, pero no se mete tanto al nivel atómico y menos al nivel nuclear, ¿verdad? Para analizar ya las cosas desde una perspectiva nuclear, bueno, hay que meterse al centro de los núcleos y de eso se encarga la mecánica cuántica. Eso es todo un tema. Pero si incluso nosotros utilizáramos toda esa energía que está ahí, sacaríamos este montón de energía de solo 100 gramos de materia. Esta es la famosa ecuación de Einstein. Bueno, parte de esa ecuación. La ecuación en general dice esto. E al cuadrado es igual a mc cuadrado al cuadrado más pc al cuadrado. Eso es lo que dice la ecuación. Esta P que está aquí es la cantidad de movimiento. Vamos a ver esto más adelante. El detalle es que cuando las cosas están quietas, todo este término se hace cero. Y nos queda que E al cuadrado es igual a mc cuadrado elevado al cuadrado. Este es un tema que en realidad no es evaluable en este curso, pero nunca en la vida les van a volver a hablar de esto, así que se los menciono por aquí. De manera muy interesante, ¿cuál es la solución de esta ecuación? A ver, ¿cuál es la solución de esta ecuacióncita común y corriente? Simple. ¿Cómo así, profe? La solución, o sea, despejada. Sí, sí, despejo la energía. Raíz a ambos lados. Sí, bueno, raíz a ambos lados, pero a veces uno piensa que es solo esto. Y no, esto tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. De hecho, en algún momento alguien se agarró de esto para comenzar la teoría que hablaba acerca de la antimateria. Y efectivamente, la antimateria existe y la usamos, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo a partir de ecuaciones, estas ecuaciones nos dicen cosas o fenómenos que ocurren o deberían ocurrir en la naturaleza. Como que exista materia de carga positiva y antimateria. Igual que la materia, solo que carga inversa, ¿verdad? Esto es todo un tema y es muy interesante. Pero bueno, nuevamente está un poco afuera del curso. Vamos a seguir con lo que debemos hacer. Entonces, todo este tema de calorías, kilocalorías y demás, sí es evaluable. Lo que no es evaluable es mezclar esto con la energía de la masa en reposo, ¿verdad? Luego venimos a ver trabajo para fuerzas variables, porque esta formulilla que usamos antes para este ejercicio es trabajo para fuerzas constantes. Pero cuando las fuerzas son variables hay que hacer este método integral. De tarea tienen este ejercicio y vamos a hacer este otro, el número 2, que es un poco más complejo. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Una partícula se somete a una fuerza Fx, que varía con la posición, como se muestra en la figura, supongo que es esa. A ver. Encuentra el trabajo invertido por la fuerza en la partícula mientras se mueve. A, de x igual 0 a x igual 5 metros. B, de x igual 5 a x igual 10 metros. Y de x igual 10 metros a x igual 15. ¿Cuál es el trabajo total invertido por la fuerza sobre la distancia de x igual 0 a x igual 15? Ok, excelente. Entonces, en este caso, a ver, lo primero, tenemos un gráfico de cómo se comporta la fuerza en función de la posición, de la distancia x. Primera pregunta, ¿esta fuerza es constante o no es constante? No, no es constante. En general no es constante, ¿verdad? Porque desde 0 hasta 5, la fuerza va aumentando conforme avanzamos en x. Hay una parte en la que sí es constante, que sería desde 5, de 5 metros a 10 metros. En esta partecita sí lo es. Pero nuevamente, a partir de los 10 metros hasta los 15,
otra vez no es constante, la fuerza viene disminuyendo. Entonces, en general, esta fuerza no es constante, y como no es constante, vamos a utilizar entonces este método que dice que el trabajo es la integral de la fuerza en cierto desplazamiento, en cierto de X. Vamos a hacerlo de esa manera. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué número de ejercicio es? 2. El 2. Entonces, en la primera nos piden el trabajo, básicamente el trabajo de todos los tractos, de todos los tramos, ¿verdad? Entonces, primero voy a calcular el trabajo desde aquí, desde 0 hasta 5. Entonces, trabajo desde 0 hasta 5 metros. Bueno, esto es igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento desde x igual a 0 hasta x igual a 5 metros. Eso es lo que hay que hacer. Hacer esa integral, pero para hacer esta integral yo primero necesito saber cuánto vale esta fuerza. ¿Cómo encuentro esa fuerza? Es la función que tengo que integrar. Esta fuerza la saco del gráfico. Según el gráfico, esta fuerza, ¿cómo viene? Es una línea recta, ¿cierto? Viene desde el origen, desde acá hasta acá. Este es el origen, que sería 0,0. Y aquí podríamos utilizar este otro punto. Este punto de acá, ¿cuánto vale? 5,3. 5 en el eje horizontal. Ajá. 5,3. Bueno, con estos dos paros ordenados, puedo sacar la ecuación de esta recta, de esta fuerza. ¿Cuánto sería la pendiente? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Y cuánto da eso? 3/5. 3/5. En numerillos simples, ¿cuánto es 3/5? 0,6. 0,6. Ok, muy bien. Las unidades ahí las ponemos después. Y luego necesito B. ¿Cuánto sería B? B por definición es la intersección con el eje vertical. Si quieren lo calculan, pero también aquí se ve, ¿verdad? Sería 0. Sí, en este caso B vale 0. Entonces, ¿cuál es la función que yo encontré? Bueno, encontré una recta que se comporta según la forma y igual a mx más b. Solo que en este caso y es el eje vertical, ¿verdad? Bueno, el eje vertical sería la fuerza. Entonces, la ecuación para la fuerza es F es igual a 0,6 por x. Esta x, si está en el eje horizontal, se llama x también. Más 0. O sea, 0,6x es la ecuación, la función de fuerza que yo debo integrar. Entonces tengo que esto es igual a la integral desde 0 hasta 5. Estoy en metros, por supuesto. De 0,6x de x. O sea, entonces esto es la integral de 0,6x a la 2 entre 2 evaluado desde 0 hasta 5. Entonces, el trabajo desde 0 hasta 5 metros, ¿cuánto da? Hagan este cálculo, por favor. $7,5. ¿A todo les da eso? Sí, profe, me dio 7,5 julios. Julio, es muy importante. El trabajo es energía. Ya tengo el primer trabajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Encontrar el del tiempo de 5 a 10. Sí, el trabajo desde los 5 metros hasta los 10 metros. Bueno, otra vez, esto es la integral desde 5 metros hasta 10 metros de una fuerza en ese desplazamiento. Otra vez hay que encontrar esta función de fuerza. ¿Cuánto vale esa función de fuerza?
Solo 3 porque es constante. Claro, de hecho, la pendiente de esto es 0. Y vale 3 porque es constante. En esta zona la fuerza se mantiene siempre igual, no cambia, es constante. Entonces, de aquí la fuerza vale numéricamente 3, así de simple. Entonces, de ahí hay que realizar esa integral. Integral desde 5 hasta 10. Santo que sí, yo voy a ponerlo más abajo. Desde 5 hasta 10 de 3 de x. ¿Y cuánto da eso? 15. 3. Bueno, sí, 15. 15, a todos les da 15. Sí, a mí me da 15. Bueno, 15 julios tenemos ahí. Vean lo siguiente. No sé si lo han notado, pero voy a hacer un pequeño apartado aquí. En esta parte que estamos haciendo el ejercicio, la fuerza es constante, ¿cierto? Así que si ustedes quieren, utilizan esta integral, que nunca falla, o también el otro método que teníamos de antes, para fuerzas constantes. ¿Cuál era el trabajo para fuerzas constantes? Lo que vimos al inicio. La fuerza O sea, por la distancia por el coseno del ángulo. Ajá, la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso, esta fuerza nada más está actuando en el eje X. La fuerza va en X y el desplazamiento es en X, entonces aquí esto sería el coseno de 0. Y el coseno de 0 da 1. ¿Cuánto sería la fuerza en X? 3. 3. ¿Y cuánto se desplazó? Veamos esa parte. Veámoslo del gráfico. ¿Cuál es el desplazamiento que hay desde este punto hasta este punto? 4,3 menos 10. Bueno, sí. Unidades. El desplazamiento se mide en X. ¿Cuántas unidades de X hay aquí? Desde 5. aquí hasta aquí. 5. 5, ¿verdad? Son 10 menos 5, que serían 5. 5. Claro, el desplazamiento en esta zona es solo 5. ¿Y cuánto da eso entonces? 15. ¿Tiene sentido? Sí. De obvio, ¿verdad? Por supuesto, solo que es más fácil. ¿Podría devolverse un segundo nada más a la pizarra anterior? Es que hay algo que todavía no me queda claro. ¿Cómo pasó de ese 0,6x a... Ah, bueno, nada más. Ah, ok, no. Sí entendí, nada más lo integró. Y hay que probarlo de 0 a 5. Eso, ¿sí? Ok, sí, todo bien. Entonces sí entendí. Bueno, qué dicho. Y bueno, como les digo, o sea, cuando la fuerza es constante, si ustedes quieren usan la integral o si quieren usan el método fácil. Pero si no es constante, de fijo hay que integrarlo. ¿Todo bien hasta acá? ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, nos falta un trabajo. ¿Cuál trabajo nos falta? De 10 a 15. Bueno, otra vez, esto es la integral desde 10 metros hasta 15 metros de una función de fuerza por dx. ¿Cuánto vale ahora esta función de fuerza? Profe, ¿se puede asumir que es como es simétrico, es la misma fuerza pero con signo inverso? Casi, sí, casi que sí. Porque es muy simétrico, solo que aquí la pendiente va a ir inverso. Pero hay un detalle con ese pero. ¿Cuál sería B? En este caso B también sería 0. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Y ven mi cursor. Sí. Ok, aquí, claro, esto es simétrico con esto. Aquí la pendiente tiene el mismo signo que acá, solo que cambiado. Pero, ¿qué pasa con B? B es la intersección con el eje vertical. Si nosotros extrapoláramos esta función para allá, B no sería 0, ¿verdad? Quedaría como por aquí, en un punto bien arriba del eje vertical. Correcto. Entonces, por esa razón hay que encontrar B. ¿Quedó claro, compañera? Sí, todo claro, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno, ¿cuánto sería la pendiente en este caso? Menos 0,6.
M sería menos 0,6. Ajá. Con las unidades ahí adecuadas. ¿Y B cuánto sería? Bueno, Y menos M por X. ¿Cuál par ordenado quieren usar? Y ellos es más fácil, que es este maecillo que está aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese maecillo? 15,0. Claro, ¿verdad? 15 en X y 0 en la fuerza. Entonces, con ese par ordenado, ¿cuánto les da B? 9. 15. 9 o 15. 9. 19. 9. A ver, ¿tiene sentido que sea 9? Es un número positivo. Menos 9. Menos No. 9. Menos 9 no tiene sentido, ¿verdad? Porque si hiciéramos, repito, si hiciéramos una prolongación de esta función va a dar aquí arriba. Si dibujáramos esta línea recta. El B tiene que ser un número positivo. Parece que sí. Bueno, todo les da 9. Sí, sí, es No, 9. ya no. Bueno, entonces esto es la integral de la fuerza. ¿Cuánto sería la función de fuerza? Entonces la fuerza sería... ¿Qué función obtuvimos? Menos 0,6x más 9. Ajá, esta es la función. Bueno, integrado ahí en el desplazamiento. Y bueno, díganme cuánto da todo eso, ya evaluado. 7,5. Sí, menos 7,5. ¿A todos les da 7,5? 15 medios, sí. 15 medios. Bueno, perfecto, ya tienen ese trabajo. Entonces, de hecho, la última pregunta es ¿cuál es el trabajo neto, verdad? Trabajo total. Y ya démosle de una vez, ¿cuál sería el trabajo total? ¿Cuánto nos dio el primero? 7,5, bueno, por 2, porque son 2, 7,5, más los 15, que serían 30. Bueno, 7,5 más 15 más 7,5, ¿verdad? Y eso es 30 julios. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Yo, de hecho, bueno, lo busqué por el área bajo la curva. Sí, ese es el segundo método que íbamos a decir, ¿verdad? El método fácil. El método formal es este. Pero el método fácil sería usar el área bajo la curva. La simpleza es belleza. Área bajo la curva. Eso es una integral, ¿no? Y el área bajo una curva, ¿verdad? ¿Cuál sería el área bajo la curva? Primero veamos la curva, ahí más o menos. ¿Qué es esa curva? Bueno, es como un trapecio raro. Yo no sé por qué cuando yo veo esos trapecios pienso en un flan. Siempre pienso en un flan. Ahí tenemos el flan. Entonces el flan es como así, así, como un flan de vainilla o de coco, no sé. Yo estoy loco, ¿verdad? No me hagan mucho caso. A ver, ¿cuál es el área de esta cosa? Puedo partir esto en algunas figuras, ¿verdad? Aquí hay un triangulillo. Aquí se forma un rectángulo. Creo que la de ese trapecio tiene una fórmula que es base mayor más base menor por la altura, dividido entre 2, creo que es. Sí, sí, y si no se la saben, sí, saquen el de este triángulo, el de este rectángulo y el de este triángulo. De hecho, hace años no utilizo la fórmula de ese trapecio. ¿Cuánto sería la base mayor? ¿Cuánto vale? 15. Bueno, desde X es 0 hasta 15, creo. 15. ¿La base menor cuánto mide? 5. ¿La altura? 3. Sí, y Sí. entonces, ¿cuánto sería? Si lo hacemos así, con el área del flan. Área del flan de vainilla o de coco. Bueno, usemos esa formulilla que dice la compañera. No recordaba esa fórmula desde que estaba en la escuela.
Entonces el área es la base mayor más la base menor, ¿verdad? Sí, y todo eso multiplicado por la altura Y todo eso dividido entre 2. entre 2. Excelente. Y bueno, Pero ¿cuánto tiene? daría 15. A ver, A base mí me da mayor. A mí me da 30. La base mayor es 30, ¿cierto? No, es 15. Ah, bueno, es 15, perdón, sí. 15. ¿La base menor cuánto es? 5. Eso sumado me da 20. ¿Por la altura? ¿De cuánto es la altura? 3. 3. Y eso da 60. Dividido entre 2, 30. Ah, bueno, sí, perdón, es que, no, es que como está oscuro aquí no veo muy bien No, no, la no, 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 palabra. no, no, ya no creemos en usted. No, no, broma, broma. Allí sí da 30 igual, ¿verdad? 30 julios de puro flan. Imagínense qué rico, ahora me hago un flan. 30 julios de puro flancito. Es un flan muy chiquitillo, porque 30 julios no es nada. ¿Cuántas calorías son 30 julios? A ver, dividan eso entre 4,19 ya. 7,15. 7,15 kilocalorías, imagínense. Eso es lo que hemos yo bajando y subiendo 2 veces aquí a mi casa. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, energía cinética, ya saben, es la energía del movimiento. Solo puede ser cero o positiva, no puede ser negativa. Ejercicio. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Ah, profe, Sí. mira que yo quería preguntarle una cosita. Es un toque salido del tema, ¿verdad? Pero, sí puedo hacerle la pregunta. Y puede hacerlo, lo que no sé si le puedo responder. Ahora, es que, digamos, voy a hacerla. Siempre me he preguntado qué significa, ¿cómo puedo explicar esto? O sea, le pongo el ejemplo, o sea, yo normalmente cuando estoy en la puerta, ¿verdad? Y no quiero dejar que alguien entre y quiere entrar la persona, ¿verdad? Y yo pongo el pie en la parte en la puerta, pero abajo. Y aunque la persona haga una fuerza, yo, o sea, sin hacer nada, la fuerza como, se traba, no sale. Físicamente, ¿qué está pasando ahí? Oiga, vieras que, perdón, no le entendí, repítalo, por favor. Ok. O sea, se imagina una puerta, ¿verdad, profe? Sí, la estoy viendo en este momento, una puerta. Ok, usted pone el pie en la parte más abajo, ¿verdad? Donde está la base, obviamente. Ajá. Entonces, si usted trata de abrir esa puerta, digamos, la puerta común, o sea, y usted pone el pie ahí y le hace una fuerza grandísima, aunque usted no haga fuerza en su pie, la puerta no se abre. Ya, digamos, físicamente, ¿qué pasa ahí? Yo pongo el pie en la dirección donde yo quiero abrir la puerta. No, pero, o sea, digamos, usted solo pone el pie, Dejar que alguien abre la entre. puerta. A ver, ¿Cómo? creo que hagamos lo siguiente mejor. Grabes el videíto y lo manda al grupo de WhatsApp y ahora lo veo, ¿de acuerdo? Ok, brother, sí, me parece. Dele, perfecto. Ok, por ahí. Profe, Sí. creo que él se refiere a la fuerza del torque, digamos, de la puerta, digamos, la distancia del pie a la puerta, al eje de la puerta es más grande que donde se está empujando la puerta. Entonces, tal vez es por eso que logra parar la puerta más fácil. Sí, podría ser que Yo va por ahí. también creo que es por torque. Sí, debe ser que va por ahí. Yo es que sinceramente no he entendido lo que él me trata de decir, pero creo que la respuesta que ustedes dicen podría ser una buena respuesta si esa es la pregunta. Bueno, a ver, cráter de meteorito. ¿Cuánta energía cinética transmitió este meteorito al suelo? ¿Cómo lo encontramos?
Upe, Buenas. ando empanadas. ¿Alguien quiere empanadas? No, en realidad no tengo, pero ya me antojé. A ver, la energía cinética es de la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es la masa del meteorito? 1,4 por 10 a la 8. ¿Y la velocidad? 12 kilómetros en 3 segundos, pero hay que pasarlo entonces. Sí, claro. 12.000 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto les da la energía cinética? Uno 1,01 por 10 a la 16 joules. ¿1,01 por 10 a la 16? Yes, sir. Correcto. Sí, profe. Voy, que mi lapicero se volvió loco. 1,01 por 10 a la 16. Es una cantidad exageradamente grande de energía. ¿Por qué es tanta energía? Porque era un meteorito. ¿Y qué? ¿Hay meteoritos chiquitillos? Pasa. Ah, pero este era muy grande. Sí, era muy grande, era muy masivo. Pesaba 150.000 toneladas. Imagínense, es súper pesado, ¿verdad? ¿Cuántas toneladas pesa un elefante, profe? Un elefante pesa como un poquillo más de 1 tonelada. O sea, es como una manadota de elefantes. Una manototota, exactamente. Sí. Pero no llega a ser tan pesado como el ego de un ingeniero, ¿verdad? Profe, No, usted no se imagina la cantidad de memes de eso que hay en Facebook. Y yo, sí, por todo lado. Bueno, pero especialmente aquí lo que influye es este maecillo de acá, la velocidad. ¿Por qué la velocidad influye tanto en la energía cinética? ¿Por qué? Porque es como la energía almacenada. Porque Ujú. entre más velocidad, más energía cinética. Claro, ¿y por qué? ¿De dónde vemos eso? ¿De dónde? De ahí está el cuadrado, maestro. Crece muy rápido. La energía cinética crece enormemente con la velocidad, porque la velocidad está al cuadrado. Eso es lo que más influye. ¿Cómo hacemos la parte B? al comparar esa energía con la energía liberada por una bomba nuclear, Ujú, ¿cómo hacemos eso? Voy a hacer lo siguiente. Me avisan cuando ven mi YouTube. ya, profe, ya se ve. Ok. Yo por ahí había hecho un videillo. Ok, esta vara de poner YouTube así de repente es un poco raro porque se lo echa el agua a uno con las cosas que anda viendo, ¿verdad? Por dicha no tengo nada extraño aquí. ¿Han escuchado esta pieza? Grammarly can help you write quickly and confidently. profe. You never have to slow down at Es work. buenísima. Stay on top of emails. Bueno, en realidad lo que les iba a mostrar es esto. Apocalipsis y meteoritos, ¿verdad? Este videillo, de hecho, lo había hecho hace tiempo para la Fidelitas. Pónganle atención. Son como 2 minutos, creo. Bueno, 4 minutos. Solo un toque porque no les voy a compartir el audio de esa manera.
Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, pónganle atención. Energía liberada por los meteoritos. Muchos cuerpos celestes orbitan en la cercanía de nuestro planeta. La mayoría están compuestos por rocas, hielo y metales. Algunos de ellos, como los meteoroides, logran ingresar a la atmósfera terrestre y en su recorrido experimentan una enorme fricción con las moléculas del aire, produciendo una gran cantidad de calor y luminosidad que describimos como estrella fugaz. Todos los días, cientos de meteoroides ingresan a la atmósfera. Algunos de ellos, especialmente los más grandes, pueden llegar hasta la superficie. Estos son llamados meteoritos. Los meteoritos no necesariamente son gigantescos. De hecho, llegan a medir como máximo 50 metros. Pero su gran densidad, y especialmente su enorme velocidad, los convierten en objetos sumamente peligrosos, dado que poseen una gran energía cinética. Recordemos, la energía cinética es la energía del movimiento. Entre mayor es la masa y la rapidez de un objeto, mayor es su energía cinética. Esta energía se calcula según la ecuación E es igual a m/2 por v al cuadrado, donde m es la masa del objeto y v es su rapidez. Al igual que cualquier otra manifestación de energía, las unidades utilizadas mundialmente para la energía cinética son los julios, o sea, una J mayúscula. Por ejemplo, hace aproximadamente 50.000 años, un gran meteorito se estrelló contra la Tierra cerca de lo que actualmente es la ciudad de Flagstaff, en Arizona. Se estima que dicho meteorito tenía una masa de 1,4 por 10 a la 8 kilogramos y se impactó contra el suelo a 12 kilómetros por segundo. Para tener una mejor idea de la enorme rapidez del meteorito, si pudiésemos viajar tan rápido, iríamos desde San Pedro de Montes de Oca hasta Heredia en poco más de un segundo. Sería súper útil para evitar las presas. Antes de realizar el cálculo de la energía cinética que el meteorito liberó, primero debemos obtener la rapidez en metros sobre segundo, la cual equivale a 12.000 metros por segundo. Al sustituir este valor, así como el de la masa, en la ecuación E igual m/2 por v al cuadrado, obtenemos el gigantesco valor de 1,01 por 10 a la 16 julios. Esta energía podemos compararla con la energía liberada por la bomba nuclear Little Boy, la cual se lanzó en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Little Boy liberó una energía equivalente a 16 kT, es decir, el equivalente a la energía que se liberaría al estallar 16.000 toneladas de TNT. Dado que una tonelada de TNT libera 4,18 por 10 a la 9 julios de energía, el total liberado por Little Boy equivale a 6,69 por 10 a la 13 julios. Para comparar la energía liberada por el meteorito con la explosión nuclear, debemos realizar el cociente de sus energías, es decir, 1,01 por 10 a la 16 julios, dividido entre 6,69 por 10 a la 13 julios. Esto nos da un resultado de 151, es decir, la energía liberada por el meteorito equivale a la explosión combinada de 151 bombas nucleares. En 2020 obtuve una ganancia neta de $500,000 gracias al fútbol. Mira los retiros que hice a mi cuenta bancaria. Bueno, ese era el video. En realidad, después lo mejoramos porque ese fue el primer video que grabé así como parte de divulgación para todo el mundo.
Y de hecho, ya, en el video estaba la solución del ejercicio que tenemos aquí, ¿verdad? Profe, Sí, la voz del video era usted. Es que se parecía, pero a la vez no. sí, es mi voz, solo que poniéndome un poco más serio. Mm, Sí, en realidad yo hice todo, solo que las imágenes no las monté yo, pero digamos que sí fue dirigido por mí y es mi voz y los cálculos son míos y todo lo demás. Profe, una pregunta. Ajá. Y toda esa energía no fue que se liberó en el impacto, ¿verdad? Porque si no, o sea, ¿o a dónde se liberó esa energía? ¿O qué pasó con esa energía? Porque eso no nos podría destruir como el planeta entero, o sea, eso es demasiada energía. ¿De cuál energía me habla? El meteorito, perdón. Sí, es un montón de energía, pero no es suficiente para destruir todo el planeta. De hecho, ese meteorito era pequeño comparado con otros. Por ejemplo, el de Yucatán, que acabó con los superreptiles. Ese era gigantesco, pero gigantesco, millones de veces más energético que este. Esa energía se libera porque de ahí va tan rápido, pero tan rápido que al colisionar produce no solo ondas de choque, que tiene que ver con la explosión en sí, la velocidad a la que viaja el sonido, la velocidad a la que viaja la onda. Es el montón de energía liberada en forma de calor. Incluso, digamos, estas explosiones de meteoritos como tal no llegan a desintegrar los átomos tampoco, ni los núcleos. Sin embargo, es tanta la velocidad que traen que igual se puede manifestar en energía cinética y esa energía cinética pues se vuelve una explosión química, pero sí es gigantesca, es enorme. Ahora, como les digo, o sea, el meteoro de los dinosaurios, el de hace 65 millones de años, que se cree que más bien era un cometa, ese era bien grande y venía bien rápido. De hecho, el planeta ha tenido varias extinciones, esa no es la única, han habido otras. Bueno, íbamos a hacer la B. La B es precisamente encontrar que ese meteorito comparado con esta bomba, con Little Boy, esta bomba nuclear era relativamente pequeña, comparada con otras bombas que se crearon después. Esta apenas tenía una energía cercana a los 16 kT, que serían kilotones. La T significa ton, equivale a liberar, digamos, estallar una tonelada de TNT. Una tonelada de TNT, o sea, un ton, libera 4,184 por 10 a la 9 julios de energía. Entonces, simplemente lo que hay que hacer ahí es que ya tenemos la energía del meteorito. ¿Están viendo la pizarra? Sí, pero Bueno, entonces en la B podríamos encontrar la energía de la bomba. La energía de la bomba entonces son 16 kT. Esta T a veces se usa así como una T y a veces se usa como ton. Es una unidad que no está como definida muy rigurosamente. Entonces, esta es la energía más o menos, 16 kilotones, o sea, explotar a 16.000 toneladas de TNT. Un ton, el ejercicio dice que equivale a ¿cuánta energía? 4,18 por 10 a la 9. Sí, 4,184 por 10 a la 9 julios. Y entonces si hacemos la conversión, esto sería 16 por kilo, kilo que es 10 a la 3, por, bueno, ton, donde un ton vale esto, 4,184 por 10 a la 9. Julios. Cancelamos ton con ton. Vean que estos ton no es que sea un montón de dinamita, es la energía que se libera si se explota esa cantidad. ¿Cuánto da todo eso? $6,7 por 10 a la 13. ¿6, cuánto, perdón? 6,69 por 10 a la 13. Julios. Bueno, entonces esa es la energía de la bomba. Como les digo, no es una bomba tan grande. Si ustedes ahora dividen
¿Cuál es la energía más grande? ¿La de la bomba o la del meteorito? Bueno, al hacer la división, ¿cuánto les da? Daba el 151 del que hablamos antes. Lanzar esa bomba, bueno, perdón, lanzar un meteorito, entre comillas, equivale a explotar 151 bombas nucleares como Little Boy. ¿Preguntas, comentarios? Profe, sí me quedó claro ese ejercicio. Yo quería preguntarle si en estos 15 minutos que queda podría hacer alguno de los de la ley de Hooke. O bueno, Los que es tienen, que hay uno que hice tarea, pero de esos que tienen resortes. sí. Sí, ok. Bueno, cuando los resortes están en serie, creo que ahorita no lo están viendo, ¿verdad? No, en este momento no está compartiendo. Ahora sí. Sí, ya, ahora sí. Ok, en serie significa que están pegados de esta manera, uno después del otro. Y en paralelo es que están por separado. Cuando los resortes, por ejemplo, son uno detrás de otro, uno puede encontrar una constante de fuerza equivalente. Como quien dice que estos tres resortes yo los puedo cambiar por un solo resorte, y ese solo resorte tiene una constante de fuerza que simplemente se encuentra así, sumando esto. Cuando están en paralelo no es tan fácil. La constante equivalente significa un resorte solito que por sí solo hace la función de todos estos que están aquí. Y se encuentra con esa ecuación de ahí. Esta ecuacioncilla se puede ver muy rara y todo, pero al final de cuentas, lo más importante de esto es lo siguiente. Cuando tenemos un resorte, ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí. La energía potencial de un resorte, UR, o a veces se le llama UE, de E de elástica, es lo mismo. A veces simplemente se coloca así. Bueno, esta energía del resorte, U del resorte, al final de cuentas es esto, la mitad de la constante del resorte por X al cuadrado. Esto es lo más importante de lo que tienen que llegar. Si usted divide la constante de fuerza entre 2 y la multiplica por la distancia que se estira o que se encoge el resorte, con eso obtiene la energía potencial del resorte. Así de simple. Entonces vamos a hacer el ejercicio que está por ahí, que es, bueno, este que está aquí. ¿Puede leerlo en voz alta, por favor? Cuando un objeto de 4 kilogramos cuelga verticalmente en cierto resorte ligero descrito por la ley de Hooke, el resorte se estira 2,50 centímetros. Si se quita el objeto de 4 kilogramos, ¿a cuánto se estirará el resorte si se le cuelga un objeto de 1,5 kilogramos? Y B, ¿cuánto trabajo debe realizar un agente externo para estirar el mismo resorte 4 centímetros desde su posición sin estirar? Ok. Entonces, cuando usted tiene el resorte normal, común y corriente, digamos que aquí tenemos un resorte. Esto que está acá es como el techo. Y esto es el resorte. Este resorte de aquí está sin estirar. Pero después usted le pone un chunche y ese chunche, bueno, claramente lo estira. Este es el chunche. Si vemos las fuerzas que actúan sobre este chunche, ¿cuáles son? Su peso. ¿Cuál es el peso? ¿Nos dieron el peso? Ya le digo. 4 kilogramos. Bueno, tenemos la masa, podemos encontrar el peso. Entonces, una fuerza es el peso y la otra fuerza es la fuerza que hace este resorte. A la fuerza que hace el resorte le voy a llamar así, FR, o sea, fuerza del resorte. A veces, algunos libros también le llaman así, FS. S es de spring, en inglés, es la misma cosa. Ok, pero yo le voy a llamar FR, fuerza del resorte. Estas son las dos fuerzas.
si yo hago suma de fuerzas en Y, debe ser igual a ¿cuánto? A Fs menos el peso. Bueno, el objeto va a quedar quieto. Entonces la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Cierto, el objeto no está oscilando. Las oscilaciones las van a ver en física 2. Dice que está colgando verticalmente. Y entonces yo tengo que la fuerza del resorte menos el peso debe ser igual a 0. O sea que la fuerza del resorte al final va a ser igual al peso. ¿Cómo encuentro la fuerza del resorte? La fuerza del resorte siempre tiene una magnitud que es K por X. Esta es la magnitud, sin el menos. El menos solamente indica que es una fuerza de restitución. Que si usted jala un resorte para la derecha, el resorte lo jala usted para la izquierda, en dirección contraria. Para eso es el menos. Pero la magnitud de la fuerza es simplemente K por X. Entonces, K por X es igual al peso. ¿Y cuánto vale el peso? Bueno, mg. En este punto, nosotros andamos buscando cuánto se estira el resorte si se le cuelga un objeto de 1,5 kilogramos. Entonces, de esta ecuación que yo hice aquí a la izquierda, yo voy a encontrar de esta ecuación la constante del resorte. La constante del resorte sería m por g entre x. ¿Por qué voy a buscar la constante del resorte? Porque no la tengo, no la tenemos, no se la dieron. No, ¿Ok? no nos la dieron. Pero sí me dieron información. Dicen que el objeto de 4 kilogramos cuelga y el resorte se va a estirar 2,5 centímetros. Entonces, con eso yo tengo la constante de fuerza. Esta es la constante de fuerza, otra K, o la constante del resorte. Para el comentario que hizo el compañero de estas K que aparecen en todo lado, ¿verdad? ¿Cuánto sería la constante de fuerza, entonces? A ver, ¿de cuánto es la masa? Em, de 4 kilogramos. 4 por 9,8. ¿Cuánto vale X? ¿X es lo que se estira o lo que se encoge? Vale 2,5, no estoy segura. Y 2,5. 2,5 centímetros Bueno, el y metro. pasarlo a metros, ajá, 0,025. Excelente. Entonces, ¿cuánto da la constante de fuerza? 15,68. ¿Cuánto, perdón? 15,68. Bueno, 15,7. Las unidades son newton por metro. Lo que dice la constante de fuerza en un resorte es cuánta fuerza tiene que estirarlo usted para estirarlo 1 metro. Entonces, este resorte es más o menos rígido porque usted tiene que aplicar 15 newton para estirarlo 1 metro. Si la constante... Una pregunta, profe. El inciso no decía que si se colgara un objeto de 1,50 kilogramos. Sí, es que no hemos hecho eso todavía. Apenas estamos encontrando cuál es la constante de fuerza. Ah, ok, no es lo mismo. Ok. La constante de fuerza la estamos encontrando con los datos iniciales. O sea, para un mismo resorte, esto es importante, si el resorte siempre es el mismo, ¿qué va a implicar eso? La constante de fuerza siempre va a ser la misma. Entonces, yo estoy encontrando la constante de fuerza con las condiciones que me dieron al inicio, con la masa del inicio, los 4 kilogramos, y lo que se estiró, los 2,5 centímetros, ¿de acuerdo? Con eso encuentro la constante de fuerza. Una vez que yo tengo la constante de fuerza, voy a la otra página, ya voy a responder la pregunta, ¿cuánto se estirará el resorte si se le cuelga un objeto diferente, uno de 1,5? Ah, ok, está bien, profe. Entonces, una vez que ya uno tiene la constante de fuerza, otra vez dice, bueno, otra vez tengo el resorte, le pongo el chunche, pero ahora esta masa ¿de cuánto es? De 1,5. 1,5 kilogramos. Nuevamente, para abajo actúa el peso. Para arriba
actúa la fuerza del resorte. Lo que me piden ahora es más bien cuánto se estira. ¿Se va a estirar lo mismo que en el otro caso? No, me piden X. Lo que pasa es que la constante K me dio diferente de la compañera y no sé si es que yo tengo un error o A mí también me dio diferente. Me me dio da 1568. ¿Cuánto les ah, da? 1568. 1,57 por 10 a la 3. Sí, sí tiene sentido que sea un número grande, porque estamos dividiendo entre un número muy pequeño. Chicos, lo corrigen, porfa. ¿Cuánto es? A mí me da 1568, pero no la tengo en notación científica, entonces no sé. 1,57 por 10 a la 3. Eso, entonces. Sí, profe. ¿A todos les da eso? Corrobórenlo, porfa. A la compañera que le había dado lo otro, nos debe un chocolate. Profe, es que me dio eso y continué en el ejercicio y la A me dio el número que dice. Ah, ya, ok. Bueno, si esta es la constante de fuerza, ahora sí. Regresando al ejercicio, colocando otro chunche con otra masa, se va a estirar diferente. ¿Cuánto se estira? Bueno, otra vez hacemos el análisis de fuerzas, ¿verdad? Y al final de fuerzas vamos a obtener que al final de cuentas, perdón, obtenemos que la fuerza del resorte va a ser igual al peso. Y de aquí nuevamente sacamos que K por X es igual a mg. Ahora más bien quiero despejar X. X sería mg entre la constante de fuerza. Y esta constante es la misma de siempre, porque es el mismo resorte. ¿Cuánto es la masa ahora? $1,5. Por 9,8 entre la constante de fuerza. La constante de fuerza es la misma, que era 1,57 por 10 a la 3. ¿Cuánto da eso? 9608. 9,6 por 10 a la 3. No sé si me pueden, si los... No creo, porque aquí hay un 10 a la 3, ¿verdad? A mí me dio 9,36 por 10 a la menos 3. Sí, pero a mí también. O sea, 0,00936. Eso. Sí. O sea, eso es básicamente 1, 2, 3. Esos son como 9 milímetros. ¿Cierto? Creo que más bien serían 93 centímetros, ¿no? No, 9,3 centímetros. Sí, de ahí. Bueno, no. 1, 2, 3. Son como 9 milímetros más bien. Que es como 0,9 centímetros. ¿Cierto? Sí, serían 9,36 milímetros. Bueno, ok. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Profe, ¿usted se puede volver a la diapositiva pasada? Porque todavía no sé qué fue lo que hice mal con la constante. Es el 0,025. Ese... Son los 2,5 centímetros. Eso hay que ponerlo en metros. Sí, siempre. Ya. MKS, metros, kilogramos, segundos. Listo, eso es. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, ¿y en la B qué nos piden? ¿Cuánto trabajo se debe realizar? Debe realizar un agente externo para estirar el mismo resorte 4 centímetros. Bueno, el trabajo que se realiza es lo mismo entonces que la energía del resorte. ¿Y cómo encontramos la energía del resorte? La mitad de K por X al cuadrado. El trabajo que yo tengo que realizar, el trabajo que yo invierto en estirar el resorte, se almacena en forma de energía potencial de ese resorte. ¿Cuánto vale K?
Bueno, eso entre 2 por X, ¿cuánto vale X? 4 centímetros. O sea, 0,04 Ajá, al cuadrado. sí. Entonces, esta sería la energía del trabajo. ¿Cuánto sería? $1,26 Unidades. julios. Y no es nada de energía. Hay que estirarlo muy poquito, entonces hay que invertir poca energía. ¿Listos? Bueno, chicos, buenas noches. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Buenas noches.